de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Para hoy tenemos, según anunciado, la exposición del profesor Jesús Villegas Ruiz en un tema de mucha actualidad y de mucho interés, que también se relaciona con los intereses tanto académicos como profesionales del profesor Villegas. El tema de compliance, análisis de riesgo legal empresarial. El profesor Villegas es abogado venezolano, egresado de la UCB, y también tiene estudios de maestría extendidos en los Estados Unidos de América, en prestigiosas universidades de ese país. Y también ha sido profesor en nuestra maestría en Derecho Internacional Privado, lo cual nos complace enormemente en volver a tenerlo hoy aquí con nosotros en esta nuestra aula virtual. Profesor Villegas, bienvenido. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación, profesor. Y bueno, nada, para mí un honor no solamente dar clases en la maestría, sino tener la oportunidad de hablar de compliance y de todo lo que eso implica. Ya vamos a tener bastante oportunidad de hablar de lo que sería mi visión de compliance y un poco de cómo en mi práctica profesional me es sumamente útil, ¿no? Un poco vamos a presentar ahorita. Me avisen cuando vean la presentación, por favor. Ya está en pantalla. Ya. Perfecto. Pues bueno, mi nombre es Jesús Villegas, soy abogado de la Central, como dijo el profesor. Ejerzo actualmente como in-house counsel de una empresa de consumo masivo en Venezuela. Compliance es parte de mi práctica profesional en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que parte de la magia, si se quiere, de ser abogado corporativo implica pasar de un sector o de un área del derecho a otra, pero compliance siempre ha abarcado una parte muy importante de lo que es mi ejercicio profesional in-house, ¿no? Un poco de lo que vamos a hablar hoy, y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, un poco de la agenda. Primero vamos a hablar de qué es compliance, que es una idea que primero no se estudia en pregrado y es muy de compañías, es algo que rara vez un despacho de abogados maneja, y no por nada en particular, sino porque es un tema muy, muy corporativo. Y no solamente qué es lo que es compliance, sino lo que, en mi opinión, debe entenderse por compliance. Hay muchas escuelas, si se quiere, de pensamiento. Yo me diferencio un poco en algunas cosas que ahorita lo vamos a hablar. Vamos a pasar de ahí a hablar un poco del análisis del riesgo legal, qué se entiende por ese riesgo legal y cómo afecta a las compañías hoy en día, y cómo nuestro trabajo como abogados de la empresa o como abogados externos es alertar ese riesgo. Y no solamente eso, sino que qué debe tener un programa de cumplimiento, ¿ok? Porque mucho se habla de compliance, de la idea de cumplir con la normativa, de ser respetuosos con la ley, pero ¿qué hay detrás? ¿Dónde está el papel que sustenta eso, ¿no? Y vamos a estudiar un poco cuáles son esos elementos característicos de todo programa de cumplimiento. Un poco como tips generales y best practices en la materia, ¿no? Seguido, vamos a hablar de la importancia de ese compliance program. Y finalmente, ¿qué pasa cuando este análisis que vamos a explorar conjuntamente, pues falla? ¿Hay algún error en el sistema? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? No, porque al final lo que yo quiero de esta charla, de esta conversación amena, es un poco entender que el compliance tiene una necesidad de negocios, y esa necesidad de negocios surge por una razón, tiene una consecuencia. Lo vamos a estudiar con detenimiento. Pero antes de entrar de todo el problema legal que esto implica, hay que diferenciar, ¿no? Lo primero ¿es compliance un problema ético? Y realmente la ética y el compliance legal van muy de la mano, pero son cosas distintas, ¿ok? Entonces, un primer punto de diferenciación, por decirlo de alguna forma, es entender que, aunque van de la mano, el compliance estrictamente legal es un problema legal, no es un problema ético, ¿ok? Nosotros cuando estudiamos en pregrado, rara vez ahorita las universidades están dando programas de ética profesional. Vemos los problemas éticos como problemas de derecho o en nuestra práctica profesional. Algo que es muy interesante de la actual práctica de compliance a nivel global es que se fusiona, si se quiere, tanto el asesoramiento ético como el asesoramiento legal. Estrictamente, a los propósitos de esta charla, vamos a hablar de compliance legal. De esto se ha escrito mucho y, de hecho, por ejemplo,
la doctora Payne en Harvard Business, por ejemplo, la Escuela de Negocios de Harvard ha estudiado a profundidad el tema de la necesidad de trazarnos mapas éticos en las organizaciones. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la parte legal, pero vamos a ver que la ética siempre va a tener un peso en nuestro análisis. Entonces, antes nuevamente de entrar en todo el meollo del asunto, por decirlo de alguna forma, es importante entender que el abogado actual tiene un nuevo papel, ¿ok? Y sobre todo el abogado corporativo, el abogado de empresa. ¿Y qué pasa? La verdad es que cuando uno se gradúa de la escuela de Derecho, lo primero que piensa es litigio, 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 y está pensando en una caja, ¿ok? Esa caja ya no existe, nunca existió realmente. Entonces, mi propuesta, y un poco a reflexionar, es que la concepción del litigante tradicional murió, pasó, es algo del pasado, para ser más bien el abogado corporativo un guardián de su cliente, un guardián de la integridad corporativa, ¿ok? Como tendremos la oportunidad de analizar a profundidad, muchos de los problemas que se plantean en compliance son precisamente para proteger los intereses de la empresa, y no solamente los intereses de la empresa, sino proteger un negocio, proteger no solamente los activos, sino la gente de esa empresa. Entonces, entender los constantes cambios en el mundo actual es una necesidad de negocio. Si nosotros no entendemos eso, pues bueno, creo que como abogados nos estamos quedando atrás frente a la evolución que van a tener nuestros clientes, que son las empresas, ¿no? Entonces, antes de entrar en todo el tema, y yo sé que hemos hecho muchas, por decirlo de alguna forma, precisiones. Aquí les voy a compartir un breve video sobre un caso excepcional, de los más sonados de compliance en la actualidad, pero que ya tiene un tiempo, fue de 2007. Y es el caso de Siemens. Entonces, vamos a compartir brevemente este video y vamos a hacer unos comentarios al respecto. Me avisan si pueden escucharlo. Fíjense algo. ¿Me escuchan nuevamente? Solamente para confirmar. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Yo acabo de empezar esta charla, esta conversación diciendo que ética y compliance, aunque son cosas distintas, se van de la mano y existe un análisis conjunto, ¿no? Llevan al final un mismo propósito, si se quiere, aunque con finalidades distintas. El punto. Acabamos de ver un video de Siemens. Siemens es una gran corporación que no solamente tiene operaciones a nivel global, sino que se vio vista en un escándalo de corrupción en el 2007 que implicó Siemens Venezuela, por ejemplo, y que dio paso a que Siemens Venezuela se declarara culpable precisamente por una violación al FCPA. FCPA es Foreign Corrupt Practices Act, es decir, un problema de corrupción a nivel global multinacional. Entonces, uno podrá pensar,
porque una organización permite que estas cosas ocurran si sabemos que primero son irrespetuosas a la ley y segundas, rayan en las prácticas poco éticas? Bueno, la idea de compliance nace precisamente para atajar ese tipo de problemas, ¿ok? Entonces, y esta es mi visión de compliance. Hay autores que hablan sobre compliance como una primera línea de defensa, orientando el compliance a una materia estrictamente penal. Yo opino lo contrario. Yo opino que compliance tiene que ser algo amplísimo, que abarque verdaderamente un sistema corporativo de controles internos, cuyo fin último es la mitigación del riesgo legal y regulatorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque la empresa tiene que ser viable en todo sentido, y viable en todo sentido implica tener un equipo, una función corporativa que vele que eso se haga de la manera correcta, de la manera íntegra, ¿ok? Y quizás ahí vemos precisamente ese overlap entre la ética y el compliance legal, ¿ok? Una función, bueno, ser la normativa interna dentro de la organización, pero esta normativa, ojo, y esto es una precisión importante, no es porque la ley estrictamente lo establezca. De hecho, en el caso venezolano, hay algunos sectores, legitimación de capitales, por ejemplo, el sector bancario, en los cuales la normativa prudencial exige que existan programas de cumplimiento. Pero realmente existe una variedad de sectores donde esto no es una obligación legal, es mera creación de políticas corporativas, ¿ok? Ahora bien, establecer reglas de control interno es trabajoso, implica fiscalizar internamente, es decir, un trabajo de autorregulación corporativa que no solamente es por un tema de respetar a la ley, sino adicionalmente por hacer las cosas de la mejor manera posible. Esto tiene su inicio precisamente por los estándares dictados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De hecho, en el 2017, el Departamento de Justicia dictó las primeras Guidelines for Evaluation of Compliance Programs, ¿ok? Y un poco de lo que vamos a hablar de aquí en adelante es qué debe tener un Compliance Program, por qué realmente es útil y cuáles son esos ejemplos típicos que uno saca como abogado interno para decir, epa, un momento, le estamos haciendo las cosas mal, esta irregularidad no la podemos permitir internamente, ¿ok? Ahora bien, cosas fundamentales, ¿no? La empresa, esto es pensado específicamente para la empresa en su conjunto, en proteger no solamente a su capital humano, sino a la empresa como persona jurídica, ¿no? Y su relación frente a terceros. La empresa tiene que asegurarse que esas normas son cumplidas y obedecidas, ¿ok? Y de eso también vamos a hablar, porque tú de nada sirve, y aquí puedo sacar un ejemplo que me acuerdo cuando yo estudié filosofía del derecho. Tú puedes tener un sistema de normas perfectamente en papel y guardarlo en un escritorio y ahí va a existir la abstracción. Todo lo contrario, lo que queremos es un sistema de normas que precisamente sean aplicadas, sean cumplidas, sean parte integrante de la cultura corporativa de una empresa, ¿no? Y necesitamos que esa noción de compliance sea flexible, lo suficientemente flexible para entender y ser preventivos, ¿ok? Porque, a ver, los grandes casos y fracasos de compliance en la actualidad son producto de terribles errores humanos y de terribles decisiones de negocio. Lo que nosotros buscamos realmente es que no existan este tipo de problemas, que no existan irregularidades de diversa índole, ¿ok? Normalmente se asocia compliance con corrupción y no es necesariamente el caso, ¿ok? El caso de Siemens evidentemente fue de corrupción, pero vamos a tener la oportunidad de ver que esto abarca desde corrupción hasta sanciones internacionales, hasta responsabilidad social empresarial y respeto a los derechos humanos, en fin, una noción flexible que puede aplicar a todo el quehacer corporativo. Y evidentemente, esto no se hace con el trabajo de una persona, ¿ok? Yo siendo compliance officer de una empresa de consumo pasivo, es imposible que yo asuma todo el trabajo de toda una corporación. Es un trabajo de mucha gente, de muchos recursos humanos buscando un mismo fin, es seguir haciendo negocios de la manera que mejor lo sabemos hacer, pero de una manera íntegra, ¿ok? Respetuosos de la ley. Eso implica un constante check-up a su efectividad y tendremos la oportunidad de hablar de eso. Ahora bien, en paralelo, hemos hablado de compliance, esa noción flexible, también hay que entender qué son los riesgos, ¿ok? Y cómo yo, internamente a mi cliente, que es la empresa, le explico cuáles son los riesgos legales cuando entramos en cualquier tipo de transacción, ¿no? A mí me gusta una definición muy simple que es del profesor Geoffrey Miller, del profesor de la Universidad de Nueva York. La posibilidad de que algo malo suceda y como algo adverso a nosotros debe ser evadido. Esa es una definición muy sencilla
pero que carece de algo, y es que hay veces que el riesgo puede ser asumido, ¿ok? A veces como abogados, y somos muy cuadrados en este aspecto, cuando nosotros tenemos el deber de señalar un riesgo legal, nos encasillamos mucho en que no, esto no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Hay ocasiones en las que sí puedes tomar riesgos, ¿ok? Y un poco la idea del compliance, que por lo menos yo trato de difundir y que trato de que sea mi práctica profesional, es entender ese riesgo y entender sus consecuencias. Entendiendo sus consecuencias, podemos tomar decisiones de negocios, ¿ok? Evidentemente, como hay riesgos leves, hay riesgos moderados y hay riesgos muy altos que también por ética profesional y por la responsabilidad propia que implica el ejercicio del derecho, no podemos aceptar bajo ningún concepto. Pero esa dispersión de los potenciales eventos futuros, independientemente de su resultado, tiene que ser analizado, ¿ok? Entonces, tenemos por una parte un sistema de controles y por otra tenemos esa necesidad de analizar cuáles son los riesgos, ¿ok? Y algo muy importante, el riesgo siempre va a existir, así sea que estemos comprando, no sé, pan en la panadería o algo muy sencillo, evidentemente en el mundo corporativo siempre va a existir riesgo. El riesgo en sí mismo es inevitable. Nuestro trabajo es saber cómo analizarlo, cómo categorizarlo legalmente y expresarlo a nuestro cliente para que tome una decisión razonable, consciente de que el riesgo fue efectivamente advertido. Ahora bien, como abogados también tenemos el problema a veces de que somos muy cerrados en cuanto a que todo es legal. Todo se resume en que un litigio lo ganamos o lo perdemos, o que todo se resume en un contrato que está en incumplimiento, o que vamos a buscar un medio alternativo para resolver el conflicto. Hay veces que las cosas van más allá. Y otra invitación es entender ese riesgo no solamente como legal, sino como sus vertientes, tanto financieras, políticas, reputacionales y regulatorias. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de esto, quizás no tanto en profundidad, pero usando un poco la escala de magnitudes de riesgo del profesor Babak Bogarty, el profesor de la Universidad de Boston. Él explica, usando un ejemplo de corrupción transnacional con la FCPA, de que tú puedes categorizar el riesgo perfectamente entre bajo, medio y alto, ¿ok? Y venderle a tu cliente, bueno, mira, estas son las consecuencias de tu riesgo bajo, medio o alto. Un ejemplo claro de FCPA es que, por ejemplo, en el riesgo alto podrán ver en la primer punto, ¿no? Multas por $100 millones y pérdida de la licencia de comercio. Es un riesgo legal, es regulatorio, es político. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo en todo sentido. Tu trabajo como compliance counsel es decir, epa, un momento, esto está existiendo y tenemos que tomar medidas al respecto. Pero el riesgo también puede implicar no solamente algo estrictamente legal, sino algo completamente financiero, como por ejemplo otras formas de pérdida financiera que sean $20 millones, en este caso en particular, ¿no? Es decir, o inclusive pérdida del market share dependiendo de la industria en la que estás, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás frente a una junta directiva y tienes que explicar de qué va una irregularidad administrativa, tú tienes que ponderar, y no solamente ponderar, sino clasificar ese riesgo. Yo la verdad es que les ofrezco una forma muy sencilla, más allá de matrices, que a muchos economistas y financieros les gusta bastante. Yo creo que algo que nosotros como abogados podemos tomar y que es muy útil es clasificar el riesgo y venderlo a nuestros clientes de una forma ya trabajada, si se quiere. O sea, las consecuencias de este riesgo son tales incumplimientos, artículos tales y tales y tales, pero yo puedo asumir ese riesgo o recomendar, por ejemplo, hay un riesgo medio. Bueno, mira, las consecuencias del acto que hicimos son estas. O, por ejemplo, si hay un acto de corrupción, son intolerables. No podemos permitir esto por las razones que implican asumir una irregularidad administrativa cuando se es una empresa transnacional, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con un tema de fondo, y aquí, claro, el profesor Babak usa un ejemplo de corrupción transnacional, pero esto es básicamente aplicable a cualquier tipo de derecho que vamos a hablar en profundidad en un momento, ¿no? Pero es que al final del día, nosotros tenemos que asumir riesgos de negocio, ciertamente, pero con ciertos límites éticos, ¿ok? Ahora bien, esos límites éticos, y esto es algo que yo en lo muy personal lo practico en mi práctica profesional diaria, es que ¿cuál es la finalidad real cuando estamos buscando como negocio hacer determinado proyecto?
nosotros como abogados corporativos tenemos que ponderar, ¿no? Esa asunción del riesgo legal y de negocio, ¿ok? Que es muy importante. O sea, queremos hacer profit, queremos dividendos, queremos, no sé, introducir esta nueva marca en el mercado. Eso está muy bien, ojo. Pero eso tiene que ponderarse no solamente con la mera riqueza, el mero negocio que queremos, sino con las políticas corporativas y verdaderos intereses del negocio. ¿De qué vale que yo soborne un funcionario si yo sé que la multa por eso puede ser millonaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, todo es un tema de ponderación, todo es un tema de entender de que hay riesgos que puedo asumir, ¿ok? Por ejemplo, una multa tributaria. ¿Por qué? Porque, bueno, por un cumplimiento de deberes formales, pero hay cosas que jamás puedo asumir. Por ejemplo, bueno, que unos funcionarios, mejor dicho, que unos despachadores de mi empresa de consumo masivo sobornaron a tal funcionario para que su ruta de venta llegara a punto A a punto B y que vendiera bastante. Esas son conductas inaceptables, ¿ok? Pero lo que nosotros como abogados tenemos que vender a nuestro negocio, a nuestros clientes, es este entendimiento, entender que podemos hacer las cosas bien, pero tiene que ser por el camino correcto, ¿ok? Fíjense algo, y traigo este ejemplo de la corrupción transnacional porque se ve muy claramente, ¿no? El derecho local cada vez más requiere conocimiento del derecho extranjero, ¿ok? Yo como abogado venezolano me he visto en la necesidad de entender más el derecho americano que el propio derecho venezolano en muchos aspectos de mi práctica profesional. ¿Por qué? Porque ya la territorialidad y el dogma de la territorialidad del derecho cada vez está quedando atrás. ¿Por qué? Existen normativas en materia de corrupción, es decir, es una realidad. Aquí por poner el ejemplo de FCPA, pero tenemos también la misma FCPA, pero en United Kingdom. Es decir, todos los países van moviéndose a que las disposiciones de su derecho interno sean aplicadas a supuestos de hechos en el extranjero. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo ponemos varias jurisdicciones, ¿no? La jurisdicción C, la jurisdicción A y la jurisdicción B, y vemos cómo, por ejemplo, un despachador de la empresa A soborna autoridades municipales, y ahí ya tenemos un problema que, visto desde los ojos de un fiscal extranjero, mira, tiene tremendas repercusiones para la empresa. Sabe, un contratista envía regalos a funcionarios para obtener autorizaciones que permiten el transporte de los productos de los clientes de la empresa. Si eso ocurre, ya tenemos dos hechos delictuales, ¿ok? O potencialmente delictuales. Ni siquiera hablamos de que existe o no existe un hecho de corrupción, ¿no? Sino de que ya le estás dando argumentos a un fiscal norteamericano de enterarse, bueno, de tener un caso en tu contra frente a tu casa matriz. Entonces, claro, a ver, y esto hay veces que no es tan blanco y negro, porque depende de una serie de cosas que pueden pasar en un juicio. Pero lo cierto es que un hecho que puede pasar aisladamente en Venezuela puede tener repercusiones en Londres, puede tener repercusiones en Washington, puede tener repercusiones en cualquier parte donde la empresa haga negocios, ¿ok? Ahora bien, entendiendo esa realidad, entendiendo que como garantes de la integridad corporativa nosotros tenemos un ambiente regulatorio complejo, ¿ok? Y complejo, ahorita nos referíamos a corrupción, vamos a ver que esto aplica a otras áreas, que debe tener un compliance program, porque al final puede sonar muy etéreo todo lo que estamos diciendo, pero la verdad es que, y esto es el trabajo de mucha gente, de muchas empresas, todo compliance program tiene que tener compromiso gerencial. Y vamos a ir analizando uno por uno. Un análisis de riesgo, una delegación de autoridades, entrenamiento a los empleados, monitoreo, screening, pruebas, investigaciones internas y record keeping. Okay, vamos a ir pasando rápidamente por algunos de estos y vamos a ir comentándolos brevemente, ¿no? Ahora bien, el compromiso gerencial implica que todo esto tiene que estar en papel, ¿ok? De nada sirven las buenas intenciones si son solamente eso, buenas intenciones. Procedimientos. ¿Qué hacer en casos ante una irregularidad? Ustedes se sorprenderán las cantidades de irregularidades que pueden pasar en una empresa de consumo masivo en su día a día. Esas irregularidades son, vamos a decirlo así, perfectamente aplacadas cuando tú tienes procedimientos y alguien a quien contactar. Por eso existen básicamente líneas de speak-up, líneas de líneas telefónicas exclusivamente bajo confidencialidad para denunciar este tipo de cosas. Pero todo eso es posible si existe
una gerencia, una junta directiva comprometida en hacer las cosas bien, ¿ok? Y esto implica, a su vez, no solamente una junta directiva, sino una gerencia senior que sabe de la existencia del programa y que sabe a quién acudir, ¿ok? Esto también va de la mano de un tema de cultura corporativa. Mucho se ha estudiado en materia de recursos humanos sobre la necesidad de financiar no solamente la cultura corporativa a temas de valores empresariales, sino también a temas de respeto a la ley, respeto a esos valores inquebrantables que toda persona, por el hecho de ser humano, tiene que respetar y por ser ciudadano. Muchas de las grandes compañías en la actualidad tratan de incorporar como parte de sus statements de cultura corporativa valores de compliance, valores de, bueno, integridad de los negocios. Vamos a hacer las cosas bien. Si, por ejemplo, tenemos un negocio millonario, pero eso requiere sobornar a X personas, pues bueno, el negocio no va. Tiene que existir claramente quién es la persona indicada dentro de la empresa para analizar un riesgo u otro. Hay veces que la dirección de finanzas, hay veces que la dirección de asuntos legales, hay veces que la dirección de operaciones. Lo importante es que dentro de ese esquema, y esto está muy ligado a un punto que vamos a ver más adelante, tiene que existir un orden y una jerarquía preestablecida en el cual solo una persona o un grupo de personas son las encargadas de categorizar ese riesgo. Eso a su vez implica también entender el ambiente en el que la empresa está rodeada. La empresa no está sola haciendo negocios, la empresa hace negocios relacionándose con gente. Ahora bien, para relacionarse con gente y con el Estado, porque también inevitablemente hay que relacionarnos también con el Estado, hay que entender las regulaciones que cada sector económico tiene. No es lo mismo, por ejemplo, la regulación del sector farmacéutico a la regulación del sector de seguro. Es algo obvio, pero es tan obvio que a veces pasa desapercibido que al ser regulaciones totalmente distintas, normalmente los negocios tienen riesgos totalmente distintos. Ahora bien, hablábamos de la necesidad de relacionarnos con personas, ¿no? Con terceras personas, porque no hacemos negocios solos. Bueno, precisamente para eso también la empresa tiene que establecer procedimientos para conocer a las personas con las que hacemos negocio. Porque desgraciadamente en el mundo de hoy, y precisamente por grandes fracasos de compliance, nos vemos en la necesidad empresarial de entender con quién vamos a hacer negocio. Porque no sabemos primero de dónde vienen los fondos productos de la transacción, no sabemos qué tipo de cosas hizo esa persona antes de relacionarse con nosotros y adicionalmente no sabemos si esa persona está sujeta a una regulación especial o a una sanción económica. Entonces, ciertamente, hay quien dice que, bueno, que estamos en el mundo de la desconfianza, en el que hay que hacer due diligence para todo. Bueno, ciertamente es así, pero solamente entendiendo con quién nos relacionamos podemos mantener una verdadera relación íntegra. Íntegra me refiero a parámetros corporativos eficientes, íntegros, de ética profesional, ¿no? Y ahora bien, ¿quién normalmente agrupa todo esto, ¿no? El Compliance Council, que de la mano del General Counsel son las personas que pueden asesorar al negocio qué camino tomar, guiar. Porque al final, y vuelvo a la primera lámina, nosotros no somos abogados tradicionales litigantes, somos guardianes. Buscamos que la empresa se mantenga en su integridad en todo momento. Ahora bien, hablamos de la jerarquía. Es muy importante una delegación de autoridades y de controles internos. Porque al final, nuestro cliente, en el caso de la empresa, tiene serias consecuencias en la práctica y retos éticos a veces, ¿no? Un director quiere una cosa, otro director quiere otra cosa. Pero realmente nuestro cliente es la empresa, y nosotros debemos velar por el interés de esa empresa. Entonces, un poco ese trabajo, tanto el oficial del cumplimiento como el director legal, es asesorar de la mejor manera posible a la junta directiva. Esa junta directiva tiene que establecer lineamientos internos para categorizar el riesgo, para que la gerencia senior difunda el programa de cumplimiento y no solamente para que la gerencia senior lo haga, sino que sea parte integral del negocio en su día a día, que no sea algo, digamos, raro o fastidioso, sea nuestras operaciones habituales, ¿no? Fíjense algo, la delegación de autoridad es muy importante porque, y aquí pongo un ejemplo de un pedido estándar. Imaginémonos que esto es una empresa que vende, no sé, vamos a poner por caso motores, y esos motores se exportan. Hay una regulación muy importante de importaciones y exportaciones en Estados Unidos, la cual Venezuela también está sujeta en algunos aspectos, en las cuales tú requieres que desde el momento que un cliente está consultando algo, hasta el momento que tú le haces una proforma, orden, hay una carta de crédito,
hay una clasificación, se embala lo que necesita el cliente. En todo este proceso productivo que uno pudiera decir, bueno, esto es algo meramente operativo, bueno, a las empresas que están sometidas a estas regulaciones de exportaciones e importaciones en Estados Unidos, requieren que el compliance officer esté metido de lleno en todo esto, porque pueden existir múltiples incumplimientos legales del derecho norteamericano si se hacen las cosas de una manera indebida. Entonces, vemos que algo muy rutinario, una operación de una exportación de un motor de un país A a un país B, puede complicarse de tal manera de ser un problema verdaderamente legal y con consecuencias y multas importantes en materia de derecho norteamericano, ¿no? Ahora bien, hemos hablado, y me vuelvo otra vez a la lámina de atrás, de la delegación de autoridades, y vemos este esquema operativo de la exportación, ¿no? Pero ¿cómo tú haces eso como compliance officer? Entrenando a la gente. La gente no nace con información, ¿ok? La gente necesita saber que la empresa tiene que prevenir riesgos, que existe un compromiso organizacional y que todos somos, en final término, personas encargadas de que ese compliance program se ejecute y se ejecute de la mejor manera posible, ¿ok? Eso implica también que todos tengamos responsabilidad dentro de la organización, ¿no? Con base en ese empoderamiento. Pero tienes que tener canales de comunicación efectivos precisamente para que cuando existe una irregularidad, un momento, levantas la mano y puedas saber a quién llamar, ¿ok? Ahora bien, de nada sirve tener un sistema perfectamente en papel, como les decía yo, engavetado en un escritorio, ¿ok? Perfecto, en la abstracción, si tú no haces un screening y auditoría interna, ¿ok? De que haces que las cosas funcionen efectivamente. Porque si tú crees que todo está funcionando bien, bueno, algo debería estar mal. Algo debería estar mal porque siempre hay algo que puede salir mal, ¿ok? Y una de las cosas que tiene que tener todo compliance program para ser efectivo, y así lo dice el Departamento de Justicia en sus lineamientos corporativos, es que, a ver, tienes que probar que efectivamente las unidades de negocio están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ese ongoing evaluation es muy importante porque al final tú lo que buscas es un programa flexible que constantemente se esté actualizando y evolucionando a las necesidades del negocio. Esto va de la mano de otro tema que yo trabajo bastante y el que es muy interesante y se ha escrito muy poco, y son las investigaciones internas en el seno corporativo. A ver, si hay una violación de una política interna de la compañía, necesariamente alguien tiene que ser responsable. Y esa responsabilidad tiene que ser, evidentemente, un procedimiento interno. Ese procedimiento interno o investigación interna es básicamente la detección de una irregularidad y buscar aplacar ese riesgo en la medida de lo posible también, ¿no? Porque hay riesgos que son, desgraciadamente, más que inevitables por las consecuencias que pueden tener, ya hay que escalar un poco más el asunto, ¿no? Entonces, cuando existe una irregularidad, el trabajo del compliance officer y que todo compliance program debe mantener es que se reporte directamente a esa persona para que inicie una investigación del caso, ¿ok? Y determinar acciones a tomar, porque de nada sirve investigar algo y dar unas conclusiones para no hacer nada. Lo importante aquí como compliance officers es investigar y actuar, tomar los correctivos a tiempo. ¿Por qué? Porque al final todo esto son preconstituciones de pruebas, de que tú estás haciendo lo mejor posible antes de que la autoridad se entere, por ejemplo, de que un despachador estaba haciendo un acto de corrupción, estaba sobornando a alguien, por ejemplo. O el mismo caso de, no sé, el motor que estábamos vendiendo y reexportando, por ejemplo, en violación de las regulaciones norteamericanas de exportaciones e importaciones, por ejemplo. Siempre va a existir, y esto también depende mucho del sector en el que estamos, mejor tratamiento a las personas que levantan la mano antes de que la autoridad encuentre una verdadera irregularidad administrativa o legal. Y evidentemente todo este procedimiento requiere confidencialidad, porque solamente con la confianza es que se puede crear ese vínculo entre los trabajadores y las funciones corporativas de la empresa. Porque si tú eres un abogado interno y no guardas la confidencialidad, primero es una grave violación ética de la profesión y segundo, nadie va a realmente confiar en ti y nadie te va a decir lo que tiene que decir. Entonces, esos canales institucionales son fundamentales. Finalmente, y hablando de preconstitución de pruebas, hay que asumir de que toda la información que nosotros compartimos, ya sea con bancos, con cualquier externo, puede llegar a estar en manos de los reguladores o fiscales. Si hay una irregularidad o un delito, ¿ok?
Y eso es importante porque al final, teniendo récord y registro de todas las actuaciones que se hacen dentro de la empresa, tú perfectamente puedes, primero, sustentar investigaciones administrativas internas y segundo, puedes colaborar con las autoridades, porque al final el trabajo de toda esta idea de compliance es no solamente prevenir que a la empresa le pase algo, sino colaborar con la autoridad cuando hay que colaborar con la autoridad. Porque nuestro trabajo, nuevamente, es proteger a la empresa, es proteger a las personas que cometen esas irregularidades administrativas o delitos inclusive, ¿no? Ahora bien, y aquí hablando de cómo aplica esto. Bueno, esto aplica a legitimación de capitales, a corrupción, sanciones, conflictos de intereses, regalos corporativos, competencia y prácticas económicas ilícitas, a la empresa y la responsabilidad social. Es decir, lo que yo acabo de mencionar son, si se quieren, ideas y tips generales de lo que todo programa de cumplimiento debe tener, pero fíjense que aplica para una cantidad infinita de situaciones legales complejas, ¿no? Por ejemplo, en materia de sanciones, existen compliance programs de sanciones específicamente por la gravedad y complejidad teórica del tema, como también existen programas de cumplimiento específicamente diseñados para temas de competencia, ¿okay? Sobre todo en grandes corporaciones transnacionales. Entonces, como podemos ver, algo que pareciera muy etéreo, algo que pareciera muy de política corporativa, mira, puede ser aplicado en un sinfín de áreas del derecho que son altamente especializadas. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Esto es importante, primero porque mitiga riesgos, ¿ok? Anticiparse a las consecuencias del incumplimiento siempre te da una ventaja estratégica frente a los fiscales o los reguladores. Y eso es algo sumamente importante, ¿no? La empresa siempre se va a ver en un callejón en el cual están, por una parte, los reguladores que tienen sus intereses, y me refiero a los reguladores de una industria en específico, por otra parte, los fiscales que quieren ejecutar la ley a sus máximas consecuencias, y a la mitad está la empresa. La empresa que quiere seguir haciendo negocios de la manera que sabe hacerlo, ¿ok? Entonces, claro, tú mitigas riesgos teniendo no solamente estos programas en papel, sino ejecutando y teniendo recursos humanos que velen por ese cumplimiento, ¿no? Junto con esta idea, por decirlo de alguna forma, está la colaboración con las autoridades, ¿ok? Precisamente por ese trato preferencial que buscamos. Y adicionalmente, y algo bastante de negocio, es que quieres proteger la marca de una empresa seria, ¿ok? Aquí me refiero a marca en un sentido bastante amplio, no estrictamente marca comercial, ¿no? El objetivo principal de compliance es la prevención y existe una diferencia rotunda entre empresas que tienen estándares de integridad frente a empresas que han tenido graves problemas de integridad, ¿ok? Que su reputación comercial se ve manchada. Entonces, ya estamos hablando de que algo que tú pudieras pensar que es estrictamente legal, bueno, mira, te afecta a tu negocio, nadie quiere hacer negocios contigo. ¿Por qué? Porque cometiste tales y tales y tales incumplimientos y quedaste rayado, por decirlo de alguna forma, frente a todo el mundo, las autoridades. Y volvemos con el ejemplo de Siemens, y lo traigo otra vez a colación. La verdad es que por los primeros 3 años, el gran caso explotó en el 2007. Bueno, Siemens se vio en una situación muy complicada durante los 3 años posteriores porque fue en su momento uno de los casos de corrupción transnacional más grandes y penados por la justicia norteamericana. ¿Quién quiere hacer negocios con una empresa que se la pasa haciendo soborno? Eso es algo que nos llama mucho a reflexionar. Ahora bien, volviendo al tema de cuando el análisis, cuando el compliance y el análisis de riesgo fallan, voy a compartir 2 videos muy puntuales y vamos a discutir un poco al respecto. Casos icónicos, Cisco, Siemens, HSBC. Avísenme, por favor, si lo pueden escuchar.
Creo que no se escucha el video. ¿Hay algunas personas lo están escuchando? No. Muy entrecortado, muy bajo el volumen. Bueno, en beneficio del tiempo, vamos a quitar estos dos videos y vamos a hablar un poco, a ver, ¿qué se quiere hablar de aquí con los videos y cuando el compliance falla, ¿no? Vamos a remediar esta falla técnica que la verdad es que no sé qué está pasando. Pero bueno, el punto está en que ya estamos en un mundo sumamente globalizado, esto ya es algo obvio, ¿ok? Pero esa obviedad a veces pasa desapercibida y volvemos al tema de la territorialidad y extraterritorialidad de la ley. Un poco del caso de esta gran compañía tecnológica china es que lo que uno pudiera pensar, una gran empresa china no se va a ver afectada por el derecho norteamericano, ocurre inmediatamente. Entonces, no solamente que ocurre, sino que afecta completamente el negocio de una transnacional. Lo mismo ocurre con legitimación de capitales. Grandes empresas, HSBC, por ejemplo, gran empresa de banca en el mundo, bueno, se vio vista en un escándalo de corrupción en la cual estaba legitimando capitales de narcotraficantes, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que grandes empresas que tenían sólidas estructuras, reputación comercial, en algunos casos intachable, bueno, o sorpresas del destino, se ven envueltas en escándalos millonarios, en los cuales tienen que pagar multas millonarias, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de HSBC, pagó una multa de 875 millones de dólares, ¿ok? No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una multa que primero tienes que pagar el gobierno norteamericano y tienes que sentarte a buscar planes de financiamiento, no de financiamiento, pero por lo menos un acuerdo de pago. Pero más allá de eso es que eso te impacta a los estados financieros. ¿Cómo tú vas a pagar dividendos que tienes que pagar 875 millones de dólares por un error que alguien cometió, por un error que un ejecutivo de cuenta aceptó trabajar con personas que tenían fondos del narcotráfico, por ejemplo? O, por ejemplo, en materia de sanciones económicas. En el caso de Cisco, que es un caso más o menos de reciente data, 2018, bueno, mira, Cisco cortó relaciones inmediatamente con otra empresa tecnológica china porque se vieron involucrados indirectamente a través de un proveedor en un esquema que trataba de evadir las sanciones contra Irán, por ejemplo. Multas millonarias pueden ocurrir y pueden devastar una empresa. De hecho, en materia de sanciones económicas, una de los grandes, digamos, herramientas que buscan disuadir es la suspensión de la licencia de comercio. Imagínense ustedes ser el compliance officer de una empresa en la cual no solamente tiene relaciones con una empresa iraní, por poner el caso, sino que además la OFAC se entera de esta transacción, hace una investigación y suspende la licencia de comercio en Estados Unidos. Eso es básicamente la destrucción de cualquier negocio en cualquier parte del mundo. Entonces, un poco la idea de los videos que lamentablemente no se pudieron escuchar era entender que esto es una necesidad de negocio, entender primero que hay riesgos que no se pueden aceptar bajo ningún concepto y que tú requieres de abogados y personal in-house que conozca la particularidad, la complejidad de lo que, más allá del compliance program en sí mismo, ¿no? De cómo el derecho local ya deja de ser, no deja de ser relevante, pero necesitas también entender un poco qué está pasando en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta cuando estos errores que nos enseñan, unas lecciones de qué hacer como empresa, ¿no? Los errores más comunes ocurren por el factor humano, ¿ok? Y en la medida de que existan más y más violaciones a la regulación vigente, pues mucho más probable van a existir investigaciones y procedimientos penales y administrativos contra la empresa, ¿ok? Por eso decimos que el compliance es una necesidad de negocio, ¿ok? No es un maquillaje corporativo de malas prácticas corporativas, como planteó Siemens hace más de 10 años, ¿ok? Si algo aprendimos de Siemens es que hay que hacer las cosas bien, porque si no, no solamente es que vas a pagar una multa y que va a haber una que otra persona presa, no, es que estás haciendo daño a una cantidad de gente que está participando, a veces sin saberlo, en esquemas millonarios de corrupción o en esquemas que van en contra de lo que establece la ley, ¿ok? Ahora bien, el fracaso de un compliance program tiene muchos frentes, ¿ok? Las empresas cuentan habitualmente con políticas y procedimientos, pero los procedimientos en sí mismos no son suficientes, ¿ok? Es decir, no por el hecho de que yo tenga un procedimiento quiere decir que yo tengo un seguro de vida frente a cualquier violación. No, tú tienes que tener una unidad interna que se dedique exclusivamente a buscar que estas cosas no ocurran. Ahora bien,
nuevamente, de nada sirve un compliance de papel y de escritorio si la empresa no toma las decisiones correctas en el momento preciso. ¿Y qué se requiere? Bueno, gente que esté alertando cuáles son los riesgos y que esté diciendo, mira, hay que hacer A, B, C y D, ¿ok? Hay que tomar responsabilidad con tal persona, hay que tomar X o Y decisión, ¿ok? Eso requiere empowerment, requiere autoridad, que las gerencias legales tengan la suficiente autoridad para decir al negocio no cuando se tiene que decir que no, pero cuando se tiene que decir que sí también, ¿ok? Y un poco para no ser obstruccionistas del negocio, porque al final el papel del abogado corporativo no es ese, no es decir no todo el tiempo, sino buscar las formas en las cuales legalmente los negocios pueden ser viables, ¿ok? Un error común es confundir la responsabilidad legal con la efectividad del cumplimiento, ¿ok? Que yo esté haciendo las cosas legalmente no quiere decir que no existe un problema de compliance, ¿ok? Ciertamente existen funciones importantes legales que el programa de cumplimiento da, es decir, en este sentido sí es cierto que es una primera línea de defensa, porque si un fiscal, por ejemplo, abre un procedimiento contra la empresa, tú vas siempre a oponer que tienes un programa, que haces todo lo que está en tu alcance, que sigues las mejores prácticas, pero eso no es suficiente. O sea, insisto, cultura corporativa. Al final, hacer las cosas bien requiere que tú hables con la gente dentro de tu empresa y que básicamente enseñes estos principios que aquí estamos hablando, ¿no? Esa creencia errónea de que estamos haciendo las cosas bien genera una autocensura inmediata, ¿ok? Hay que criticar internamente. ¿Estamos o no estamos haciendo las cosas bien? De acuerdo a la ley, de acuerdo a la legalidad, de acuerdo inclusive hasta a la ética, ¿ok? Precisamente ese cuestionamiento interno logra ese perfeccionamiento del programa y que se adapte a las necesidades del negocio al final del día. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos en esa flexibilidad del compliance es precisamente que seamos lo mejor de lo que podemos ser, ¿ok? Y eso requiere crítica, screening, monitoreo, auditoría, es decir, ver cuáles son nuestros errores para no cometer los grandes fracasos de compliance que hemos hablado someramente. Y bueno, navegar regulaciones cada vez más complejas y exhaustivas requiere personal calificado. Creo que he hablado bastante al respecto. La navegación de la regulación, y por ejemplo, en sectores altamente regulados, particularmente en el que yo me desempeño, requiere gente capacitada, o sea, capacitada intelectualmente para afrontar problemas complejos, ¿ok? Siempre que se presenta un caso ante mí respecto tanto a temas éticos como de compliance, el nivel no solamente de lo que está atrás de negocio, sino las personas involucradas, es fuerte, es fuerte. ¿Por qué? Porque donde existe una irregularidad administrativa, no solamente existe una violación a la ley, sino también existe muy probablemente un gerente que esté abusando de su posición, un gerente que está buscando profit a través de figuras que no son las adecuadas. Es decir, también hay una afectación a las personas que conforman a la empresa. Entonces, también la invitación es entender de que compliance como práctica del derecho requiere una capacitación especial. Y más que skills, que no es el caso, se requiere es entender que existe por esta razón, para que grandes fracasos como lo que hemos estudiado con Siemens, con Cisco o con HSBC no ocurran, ¿ok? Entonces, con esto abro la parte de preguntas y respuestas. La verdad es que compliance, y con esto cierro la idea de toda la charla del día de hoy, es una disciplina, y me atrevo a decir que es una disciplina ya, porque ya grandes despachos de abogados tienen prácticas de compliance inclusive, que es muy reciente data. Al final del día, esto tendrá, si acaso, 15 años, 20 años. Muy poco se hablaba del derecho entendido como necesidad corporativa. Entonces, mi invitación para todos los que por primera vez tienen un acercamiento a nociones básicas y gerenciales de compliance es que, primero, si me pueden contactar en cualquier momento y ahorita les comparto mis datos de contacto, pero no solamente eso, ahondar, tratar de ser mejores y ser mejores para las necesidades de nuestros clientes. Yo creo que al final ese es el fin último de compliance. Entonces, bueno, abrimos a las preguntas. Claro, en primer lugar, muchísimas gracias por la exposición, por los ejemplos, por lo práctico. Quería comenzar con una preguntita muy breve.
¿Qué motivó o qué ha motivado las legislaciones del Reino Unido y de los Estados Unidos, de Canadá, por ejemplo, en materia de compliance? ¿Cuál es la real motivación detrás de esas legislaciones nacionales? Bueno, excelente pregunta. A ver, hay varias cosas. Yo creería que la primera, y sobre todo en materia de derecho norteamericano, porque el primer ejemplo que tenemos es FCPA, que es puro derecho federal norteamericano. Originalmente, si se quiere, fue una idea de impulsar la cultura occidental norteamericana y valores norteamericanos a sitios donde Estados Unidos tenía presencia indirecta a través de sus sucursales y empresas. ¿Okay? Originalmente, y esto es algo interesante, esto es un dato curioso, la práctica de FCPA es del 2000 para acá. Es decir, es más o menos de reciente data, aun cuando el estatuto federal fue promulgado en los 80, ¿okay? Como un delito originalmente contable y en razón a toda la regulación del mercado de valores norteamericano. ¿Okay? Ahora bien, esto ha venido mutando, ¿ok? Y ciertamente creo que hay una razón, no hablemos de política, pero sí de imposición de los valores norteamericanos en el extranjero, a través del Congreso de los Estados Unidos, que esto ha sido replicado por otras jurisdicciones que también quieren imponer sus mejores prácticas, ¿ok? El ejemplo inmediato ha sido Canadá y el Reino Unido, ¿okay? Con disposiciones inclusive más agresivas que la propia FCPA, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la corrupción en el extranjero desde el punto de vista del derecho del Reino Unido es sumamente agresivo, ¿okay? Las consecuencias son sumamente agresivas. Entonces, yo creo que la respuesta va en dos vertientes. La primera parte, un poco de cómo Occidente ve, y aquí también hay un tema cultural, de cómo se entiende el fenómeno de la corrupción, ¿okay? Y por qué debe ser reprochable. Eso por una parte, y por otra parte, cómo unas jurisdicciones ven con buenos ojos esa extraterritorialidad de la aplicación de las leyes, ¿ok? Porque este problema de la corrupción no es que los congresistas en Estados Unidos previeron todo esto como, no, vamos a hacerlo esto por una imposición cultural, y mucho menos. No. Es que ven cómo las empresas de grandes estados se van expandiendo a lo largo del mundo y ven cómo existen malas prácticas corporativas a través y alrededor del mundo, ¿no? Entonces, sí, existió una primera razón si se quiere, de índole de valores occidentales, y luego eso fue calando un poco más al tema de mercado de valores, de cómo las empresas se relacionan, de cómo cotizan en bolsa, de cuál es el impacto, por ejemplo, de una empresa americana que está haciendo, no sé, vamos a poner por caso, negocios en Panamá, y cómo esa empresa en Panamá está haciendo, por ejemplo, pagos y sobornos a un funcionario en Panamá. Entonces, claro, tienes eso, y adicionalmente también tienes un derecho internacional contra la corrupción que también viene desde los 80, que no se ha terminado de concretar en honor a la verdad, porque el derecho internacional contra la corrupción ha sido y es muy etéreo. La corrupción siempre ha sido un problema doméstico, pero también tienes organizaciones como la Organización del Desarrollo Económico, que ha logrado y ha impulsado estas iniciativas a través de leyes extraterritoriales, ¿no? Entonces, la respuesta no es sencilla, ciertamente, pero creo que viene por un cúmulo de factores, ¿no? Replicación por una parte e imposición de valores de cómo hacer negocio en el mundo occidental. Gracias. Hay comentarios también de algunos de los participantes. Voy a ver acá que no puedo ver los mensajes, ¿no? Sí, los voy a leer aquí mismo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha promovido el uso de mejores prácticas corporativas como fuente de soft law en la materia es correcto, eso es así. Nosotros no somos parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, desgraciadamente, pero sí, ellos han establecido una serie de manuales, protocolos, guidelines, que buscan precisamente promover las mejores prácticas corporativas. Insisto, en materia de corrupción es complejo porque la corrupción tradicionalmente se ha visto como un problema doméstico.
doméstico me refiero a territorial, ¿no? Entonces, claro, tienes estados donde la corrupción es un gran issue, pero tienes otros estados donde la corrupción, pues mira, pasa desapercibida y ya, ¿no? Pero fíjense cómo ha cambiado el mundo, porque, por ejemplo, Rusia tiene una ley contra la corrupción también con carácter extraterritorial y China también, paradójicamente. Entonces, pareciera que el mundo se mueve precisamente a sancionar y buscar mejores prácticas precisamente porque están copiando lo que hacen otros estados, ¿no? No sé si en este punto alguien tenga otra pregunta, algún comentario. Voy a hacer otro comentario y también invitando a todos los asistentes hoy a participar. El hecho de que países como el Reino Unido, como por ejemplo los Estados Unidos, Canadá, tengan legislaciones fuertes, digamos así, o agresivas en materia de compliance, con sanciones penales y sanciones, digamos, administrativas serias, no hace también a las compañías o a las personas de esos países menos competitivos en los mercados más corrompidos. Por ejemplo, uno que conocemos nosotros por aquí cerca. Bueno, esa es una gran pregunta. A ver, el tema de la competitividad. A ver, porque, a ver, las empresas son competitivas legalmente, ¿ok? Dentro del marco de la legalidad. Una de las cosas que aprendimos del caso de Siemens es que ellos se encontraron en que eran mucho más competitivos haciendo pagos y sobornos en todas partes del mundo. En el caso de Siemens Venezuela, cuando ellos se declararon culpables en Estados Unidos, ellos hicieron sobornos puntuales para la construcción del metro de Valencia, por ejemplo. Y bueno, una de las cosas que alegó Siemens en general es que, mira, es que gracias a eso, gracias a esos pagos es que yo puedo competir en el mercado, porque después de la Segunda Guerra Mundial, nadie quería hacer negocios con los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes eran mal vistos, ¿ok? Porque Siemens no es una compañía nueva, o sea, Siemens tiene muchísimos años, ¿ok? Más de 100 años inclusive. Entonces, claro, con ese estigma, ellos agarraron y argumentaban, mira, es que esta es mi forma de ser competitivo. Pero, ¿de qué vale ser competitivo si un soborno puede lograr una multa que no solamente que te va a destruir tu estado financiero, sino que te marca tu organización en un antes y un después? Yo creería que la respuesta para las personas que obvian completamente la legalidad y el espíritu de las regulaciones es que, mira, sí, eso te garantiza una falsa competitividad, ¿ok? Y una falsa competitividad porque hasta que te descubran. Cuando te descubran, la realidad es que, mira, todo el peso de la ley va a caer contra ti y no solamente los reguladores y los fiscales van a buscar imponerte multas que van a ayudar al fisco y que van a ayudar a los estados. Es que vas a quedar en que no vas a tener más compañía. Porque, ¿qué pasa? Si te llegan a descubrir en estas malas prácticas corporativas, la verdad es que la posibilidad de que la empresa sea viable después de esto, salvo que tengas un músculo financiero muy grande, es casi que nula, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a eso es que no te genera una mejor competitividad, es una falsa competitividad, y que si tú sostienes un negocio con base en premisas que requieren básicamente que tú sobornes, que tú tengas malas prácticas, que no se legitimes capitales, pues bueno, tú estás destinado en el mundo de hoy al fracaso. Por aquí veo una pregunta. No sé, profe, si con eso respondo su pregunta. Sí, muchas gracias tienes unas preguntas nuevas allá o comentarios también. Adelante. No, que por acá veo. ¿Cuáles de estos modelos considera que se adapta mejor para implementar en el entorno venezolano? A ver, yo creería que un tema más de aplicación de las normas ISO, y aquí estoy respondiendo la pregunta de Francis Marx, muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo creo que no es tanto la aplicación al pie de la letra de una norma de internacional de cumplimiento o no. Yo lo que creo es que más que eso tienen que existir guidelines, es decir, ideas
que nos ayuden a ser mejores empresas, no establecer como obligación legal que tú tienes que hacer esto o lo otro, porque cuando tú obligas a la gente a hacer algo, normalmente lo hace regañadientes, no lo hace porque quiere, lo hace porque, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo más en un compliance orgánico, un compliance en el que nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Ciertamente eso varía de sector a sector. Por ejemplo, en el sector bancario necesariamente tienes que obligar al sector bancario a que tenga un estricto compliance de legitimación de capitales, por ejemplo, por ser un negocio en el que estás manejando dinero ajeno, ¿no? O sea, esto también tiene sus particularidades. Yo considero en lo muy personal que los guidelines del Departamento de Justicia de los Estados Unidos son ideales porque no estás obligando a nadie. No estás obligando a nadie a que asuma el compliance program en la forma en la que ellos te dicen, pero son ideas que al final te ayudan como negocio a solventar problemas de tu propio negocio, ¿no? Evidentemente la norma ISO es muy buena porque te da parámetros de dónde partir, pero no me gustaría decir que me gusta una norma o me gusta tal estándar, porque al final yo creo que esos estándares también varían mucho en el tiempo y varían mucho en la propia industria en la que estamos trabajando. No sé, Francis, si con eso respondo tu pregunta. De todas maneras, te invito a cualquier cosa a dejar tu comentario en el chat, ¿no? Aquí estoy leyendo a Ana Carolina Zambrano, que dice, como anécdota paradójica, en Brasil existe un instituto encargado de promover la gobernanza corporativa de su país. No obstante, todavía la región, exacto, tiene el caso de Brecht. A ver, el tema de gobernanza es fundamental aquí, ¿ok? Y muchas gracias por ese comentario. ¿Por qué? Porque al final, si no existe un gobierno corporativo sólido, todo esto que hemos hablado es inexistente, ¿ok? Y volvemos otra vez con el tema de la gerencia senior y de la junta directiva, cómo tiene que tener de bandera este tipo de problemas, ¿ok? Lo verdaderamente importante es tener gente que quiera hacer las cosas bien, ¿ok? Y eso parece mentira, pero existe mucha gente en todas las compañías transnacionales que quieren hacer las cosas bien. Hay que encauzarlo con las personas que tienen el authority, la autoridad en la empresa, para que eso, bueno, se mantenga y que sea difundido, ¿ok? En Latinoamérica tenemos muchísimos problemas, no solamente de corrupción, de sanciones internacionales, tráfico de drogas, legitimación de capitales, ¿no? Pero iniciativas como la que existe en Brasil, mira, tienen que replicarse. Me refiero al instituto que se encarga específicamente, no de Brecht, al instituto específicamente que se encarga de promover la gobernanza corporativa. Porque al final, esto es un tema que afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo porque uno dirá, oye, el compliance es solamente un problema corporativo. Bueno, sí, pero es que si una compañía de consumo masivo deja de existir porque se le revocó la licencia de comercio, por poner un ejemplo, bueno, son miles o millones de consumidores que van a dejar de percibir un producto o un servicio. Entonces, al final, algo muy pequeño puede resultar en algo catastrófico, ¿no? Eli Calderón Benito, por acá dice que las sanciones establecidas por la OFAC contra el gobierno de Venezuela, empresas gubernamentales, comporta un compliance para las personas jurídicas llamadas a cumplir con esas sanciones, US person. Bueno, Eli, te agradezco esa pregunta. La verdad es que buena parte de mi práctica profesional se trata de ser abogado de sanciones, ¿ok? Sí, las sanciones internacionales de por sí es un mundo apasionante y teóricamente complejo, en el cual requieres no solamente entender el derecho norteamericano, sino tener un compliance program y un sistema de delegación de autoridades muy bien establecido, ¿ok? Porque el mínimo incumplimiento puede tener nuevamente consecuencias terribles, ¿ok? Sí, se requiere un compliance program de sanciones. Mi respuesta es sí, sí se requiere. Se requiere establecer claramente quién es la persona que identifica el riesgo, cuál es la persona que toma las decisiones dentro de la empresa, quién valida o no que tal o cual exportación o relacionamiento comercial se mantenga. Sí debe existir, ¿ok? Debe ser monitoreado con mucha cautela. Sobre todo, y me refiero al caso venezolano, al ser el gobierno de Venezuela, y esto es muy importante, el gobierno de Venezuela que está sancionado y personas específicamente sancionadas, tú requieres tener un equipo que monitoree cualquier tipo de relación con el gobierno de Venezuela, ¿no? Ojo, y este es un ejemplo de un compliance program altamente técnico, ¿okay? Que requiere no solamente de abogados, sino de personas en el mundo financiero que te validen, por ejemplo, que el flujo de dinero sea en determinada moneda, por ejemplo, o que tú como abogado interno de la compañía sencillamente pares de entrada y tengas la autoridad parar, por ejemplo, una exportación de bienes
a otro país sujeto a sanciones internacionales. Entonces sí, definitivamente sanciones internacionales es un tópico que requiere bastante de compliance y de análisis legal. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por acá en el chat no veo nada más. Una pregunta, el programa de compliance, ¿en qué medida, si hay alguna experiencia, algún caso que se puede referir, en qué medida mitiga responsabilidad? Bueno, voy a traer un ejemplo de sanciones, ¿ok? Yo, sin entrar en muchos detalles, evidentemente, yo estuve involucrado en un caso en el cual yo tuve que decirle a mi cliente, deja de hacer determinada exportación, porque eso puede involucrar un problema de cumplimiento en los Estados Unidos. De haberse dado esa exportación, muy probablemente, ¿ok? No es que está incumpliendo o incumpliendo derecho norteamericano, ni mucho menos, no, pero existía la remota posibilidad de que un fiscal norteamericano objetara eso y que tuviera bases jurisdiccionales, ¿ok? Entonces, tú puedes decir, bueno, es que compliance al final del día es muy etéreo, porque al final todo es muy preventivo, o por lo menos lo que he tratado de vender en todo, o conversar en toda esta charla, es, bueno, mira, que nunca pasó nada. Sí, nunca pasó nada. Pero es que nosotros, como abogados internos de la compañía, ni siquiera dimos pie a que la posibilidad remota pasara. No sé si me explico. Entonces, ¿mitigaste riesgo? Claro, estás mitigando riesgo, porque te estás anticipando inclusive a lo que puede pasar en el futuro y que no tienes control en lo absoluto, ¿no? Entonces, como ese ejemplo hay muchísimos, ¿ok? Sobre todo en materia, por ejemplo, en materia bancaria, legitimación de capitales, que por ejemplo, no sé, vamos a poner por caso, y este es un caso famoso, una persona asociada a Al-Qaeda agarra y empieza a depositar en X cuenta en el banco X que está en Dubái, ¿ok? Ese banco de Dubái, a su vez, es parte de un gran conglomerado financiero que tiene su base de operaciones en Londres, por ejemplo. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, se dieron cuenta, fiscales norteamericanos, de que la empresa en cuestión, el grupo bancario, estaba aceptando fondos que provenían de actividades terroristas. ¿Qué hubiese pasado si el compliance officer de ese banco hubiese alertado al banco o a los oficiales del banco? Miren, señores, esto no lo podemos hacer. O más que alertar, parar la transacción en seco. Se hubiese mitigado un riesgo. Entonces, yo creo que en ese sentido, mitigar riesgos es bastante serio. O sea, tú te adelantas muchísimo a los acontecimientos, ¿ok? Pero una buena parte de mitigar riesgo implica anticiparte a esos hechos. Entonces, solamente anticipando esos hechos puedes lograr que estas situaciones jamás ocurran, ¿ok? Otro ejemplo, y ya más a nivel de, bueno, mira, ya cometimos un error, hicimos pagos a tales y tales y tales, las personas dentro del negocio asumieron su responsabilidad, salen de la compañía, pero bueno, tenemos un caso como compañía, porque pagamos unos sobornos que no correspondían. Bueno, mira, pero es que tú como empresa ya tienes que pensar ahora en línea de defensa. Ya el riesgo está, ya, el error está hecho. Bueno, mira, yo voy a agarrar y voy a hablar con los fiscales y decirles, miren, pasó esto. Voy a tratar de mitigar ahora el riesgo, pero en un sentido distinto, ¿no? En un sentido de que, bueno, voy a colaborar con las autoridades para decirles, mira, yo me equivoqué, yo, tu propio, voy a decirte, me equivoqué. Al hacer eso, ¿está mitigando riesgo? Bueno, en cierta medida sí, porque al colaborar con las autoridades está atenuando la pena que te correspondía, ¿no? Entonces, hablar de mitigación de riesgos lo puedes ver desde muchos puntos de vista. A mí me gusta verlo desde un punto de vista preventivo, pero siempre se logra si tienes las personas adecuadas en los sitios adecuados y en las posiciones adecuadas. No sé si eso responde a la pregunta, profesor. No, muchas gracias por tu comentario, claro que sí, muy ilustrativo. Victorino Tejera, que está presente, quiere hacer una pregunta. Adelante, Victorino. Gracias, Eugenio. Buenas tardes a todos. Bueno, tú hablabas sobre el tema de la extraterritorialidad de la ley, ¿no? Yo creo que eso va al fondo del tema de compliance. Obviamente aquí estamos en un curso de Derecho Internacional Privado donde lo que nos gusta es el conflicto de leyes, etcétera, ¿no? Ahora,
ante el fenómeno de las leyes tipo la FCPA de Estados Unidos o la ley similar en Inglaterra, la proliferación de esas normativas que muy probablemente sean de orden público en sus respectivos territorios, ¿cómo manejaría? Bueno, primero te preguntaría si conoces de algún caso en el que algún tribunal haya dicho, haya analizado el asunto desde el punto de vista de derecho internacional privado, de determinar cuál ley aplicable o si una ley puede aplicar una ley extranjera, por ejemplo, de compliance o anticorrupción en lugar de la ley local, ¿no? O yo sospecho que la respuesta es que no creo que haya habido un tribunal que lo haya decidido. Pero en todo caso, bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta? Es una respuesta práctica. Una compañía multinacional que tenga operaciones en varios países, ¿cómo decide cuál de las leyes obedecer cuando tiene dos leyes que son contrarias la una a la otra? Y voy a dar un ejemplo práctico. Hablemos del caso de Venezuela, donde existen sanciones económicas. ¿Qué hace que una empresa decida cumplir con las sanciones económicas, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, versus cumplir con lo que pueda decir la autoridad en Venezuela, que sea contrario a lo que dice la normativa de sanciones? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que prevalece? Simplemente la conveniencia de la compañía dependiendo de dónde tenga sus operaciones principalmente, o bueno, no sé si puedes darnos algún comentario al respecto. Y gracias. No, muchísimas gracias por la pregunta, muy buena. A ver, vamos por partes. La primera, respecto a la extraterritorialidad y casos que hablen de la extraterritorialidad, también con un problema de conflicto de leyes o de derecho internacional privado, la verdad es que la respuesta es no, pero y tiene una razón de ser, ojo, no es porque los tribunales no han tenido la oportunidad de escuchar este tipo de cosas. Y es que, y esto tiene que ver mucho con la práctica norteamericana, ¿qué pasa? Cuando una empresa tiene un problema de extraterritorialidad, normalmente FCPA, nunca llega a tribunales. Y nunca llega a tribunales precisamente porque siempre llegan a arreglos extrajudiciales. Entonces, claro, cuando hay un arreglo extrajudicial, estás limitando de entrada la posibilidad de que un tribunal federal conozca el asunto, ¿ok? Y si un tribunal no conoce el asunto, pues no tenemos jurisprudencia, no tenemos decisiones, no tenemos nada, ¿no? Eso por una parte. Y ojo, estas son prácticas muy comunes que son acuerdos con los fiscales, ¿ok? Que básicamente son contratos en los cuales, mira, llegamos a un acuerdo reparatorio o un arreglo extrajudicial respecto a la violación a la que tú, como empresa transnacional, cometiste, ¿ok? Entonces, por esa es la verdadera razón en la cual un tribunal no se ha metido de lleno a hablar sobre el tema de la extraterritorialidad, ¿no? La extraterritorialidad es un problema complicado porque, y esto es una pregunta, y aquí se las comento, la verdad es que todo esto este proyecto de compliance también va enmarcado en un libro que yo realmente estoy preparando, todo un programa de compliance empresarial y estudiado particularmente en sanciones internacionales. En materia de sanciones internacionales también tienes el tema de que, esto es un problema de derecho internacional público, como un Estado impone sus leyes a otro Estado, a un nacional de otro Estado. Y verdaderamente tú te pones a pensarlo y el derecho de sanciones internacionales norteamericano, por ejemplo, puede argumentarse es una gran violación al derecho internacional público, por ejemplo, porque un Estado no puede someter el derecho propio a un Estado distinto, ¿no? Entonces, claro, primeramente, la respuesta es no, por esta razón que estoy comentando, nunca llega a una fase de tribunal, es complicado que un tribunal llegue a conocer de fondo la extraterritorialidad. Lo otro es un problema también adicional de que en la práctica los estados están imponiendo su derecho frente a otros estados fuertes frente a estados débiles, vamos a llamarlo así solamente a los efectos de esta explicación. Y cuando tú hablabas del establecimiento de que cuál derecho yo debo aplicar, yo creo que el ejemplo más práctico lo tenemos con DirecTV cuando cesó sus operaciones en Venezuela. Ojo, yo no tengo nada que ver con DirecTV, tengo que hacer el disclaimer, pero a ver, DirecTV es una empresa venezolana, DirecTV Venezuela, que bueno, que su casa matriz es una compañía norteamericana. La compañía norteamericana, ¿qué tiene que cumplir normalmente? El derecho norteamericano, ¿ok? Yo puedo asegurarles que DirecTV se pudo, o más que asegurarles, puedo comentarles que seguramente DirecTV se vio en la necesidad y en la diatriba de cumplir con el derecho propio, el derecho norteamericano, o cumplir con el derecho venezolano de las telecomunicaciones.
Ahí tú ves un conflicto inminente entre lo que dice un derecho frente a lo que dice otro derecho, una legislación frente a otra legislación, ¿no? Ahora bien, ¿qué debe ponderarse ahí? Bueno, la estabilidad del negocio entendida como un conglomerado de empresas. Evidentemente la decisión de DirecTV fue, bueno, ¿sabes qué? Yo no puedo cumplir con la legislación venezolana ni con la legislación norteamericana, pues bueno, yo tomo una decisión de negocio y hago lo que hago, ¿no? Al margen de todas las consideraciones económicas que seguramente existieron también en este caso, ¿no? Pero eso es un ejemplo práctico en lo cual, las empresas tienen que también velar por los intereses del conjunto de empresas, no solamente por las empresas individualmente consideradas, ¿no? Adicionalmente, y volviendo a este caso, yo que también creo que es sumamente interesante, ¿cuál derecho debe preponderar? Bueno, el derecho de casa matriz, normalmente. ¿Por qué? Porque la empresa, cuando está ubicada en un sitio, normalmente ese sitio es donde se establece todo el seno corporativo a través de holdings, vendedores de acciones, de las distintas compañías que conforman un grupo de empresas, ya sea porque esa empresa en donde está ubicada Casa Matriz cotiza en la bolsa de valores o no, en fin, o sea, llámese la estructura corporativa que ustedes quieran, ¿no? Pero normalmente, cuando esa empresa está ubicada en X país, tiende ese derecho a prevalecer sobre todos los demás. Y esto es una consideración práctica, ¿ok? No es por un tema de que es mejor ese derecho sobre otros, ¿no? Pero ciertamente, ese derecho donde está Casa Matriz, donde dependen todas las demás empresas, va a tener una consideración sumamente importante al tomar este tipo de decisiones. No sé si con esto responde la pregunta, ¿no? Entonces, no hay casos icónicos que traten de la extraterritorialidad, porque todo ha quedado en acuerdos extrajudiciales. Y dos, respondiendo a tu segunda pregunta, normalmente el establecimiento donde está, o mejor dicho, donde está la casa matriz tiende a prevalecer por efectos prácticos, ¿no? Al ser la cabeza del gobierno corporativo y gobierno societario propiamente dicho, ¿no? No sé si tengo... Sí, te escuchamos bien. Si ves en el chat, hay otros comentarios. Ah, perfecto. Ajá. Pero entiendo que bajo la FCPA una defensa positiva es que las leyes locales apliquen en ciertos casos como un pago de facilitación. Sí, eso es correcto. Ojo, no quiero ahondar demasiado en FCPA, pero tienes toda la razón. Los pagos, facilitation payments, son una válvula de escape que ya no existe en otras jurisdicciones. Ojo, eso, si se quiere, Estados Unidos se quedó atrás con eso, ¿no? Sí, existen ciertas defensas que tú puedes tener, pero ojo, son defensas ya a nivel, tenemos un proceso penal contra la compañía, ¿no? Y esto ya habla de responsabilidad penal empresarial y entra en una serie de consideraciones que van más allá del compliance program, porque ya es, bueno, mira, ya fracasamos, tenemos este problema, ¿qué vamos ahora a hacer con, por ejemplo, un fiscal federal que está haciendo nuestro caso? O sea, literalmente ya una defensa estrictamente penal. Pero totalmente de acuerdo contigo, Francis, es así, eso existe. Listo. Mil gracias. Ya estamos por concluir nuestra sesión del día de hoy. No sé si hay algún último comentario. Si no, lo que quería era, en nombre del aula Meckel de la maestría, agradecer al profesor Jesús Villegas por su presentación, por sus comentarios, por su vivencia práctica de todas estas cosas y invitarlos a ustedes a nuestra próxima sesión que será de jurisprudencia en diálogo. Nuestros diálogos lo vamos a tener el día 4 de marzo, el jueves 4 de marzo, será nuestra próxima sesión. Nuevamente, muchísimas gracias al profesor Villegas y buenas tardes para todos. Nos vemos el 4 de marzo con nuestros diálogos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. A ti.